Muy bien comentado, José Manuel. Así es, le doy la bienvenida al licenciado José Luis González Martínez. Él, como cada jueves, está con nosotros siempre platicándonos temas, dudas y muchísimas cosas más. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Yadi. Buenos días. Y hoy no es la excepción. Usted se preguntará, o alguna vez ha escuchado esta frase, el Estado fallido, ¿no? Y todos nos quedamos con cara de, ¿qué será? Bueno, pues hoy el licenciado nos los va a explicar, así que ponga mucha atención. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En los nuevos tiempos violentos que nos toca vivir, han surgido terminologías que resultan importantes analizar, como estado de excepción o la categoría de estado fallido, en donde México se encuentra ante su encrucijada por la percepción negativa que el pueblo mexicano tiene ante sus autoridades por la inseguridad en que vivimos. Hoy analizaremos qué entendemos por estado fallido, ya que tiene muchas definiciones. Un país que fracasa es aquel en el que el gobierno no tiene el control real de su territorio. No está considerado como legítimo por una parte importante de la población. No ofrece seguridad interna o servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Un Estado en vías de fracaso puede padecer violencia o simplemente ser propenso a esta en su gran mayoría. Los países incluidos en la lista, que fue sometida a valoración por el Fondo por la Paz, que es un organismo internacional no gubernamental, no son estados que ya han fracasado, sino que son vulnerables ante los conflictos internos violentos y está integrado por naciones en peligro, pero no por países que ya se han desintegrado y desafortunadamente los países latinoamericanos han sido incluidos en algunas de las listas que se realizaron para medir la existencia de estados fallidos. Analistas políticos han etiquetado muchos países como estados fallidos, entre ellos están Afganistán, Irak, Haití, Somalia, Yemen, Timor Oriental, Pakistán y las Islas Salomón. E incluso esa categoría recientemente se le ha adjudicado también a México. Pero para analizar y aceptar o rechazar tal calificativo para el caso de México, es necesario definir qué es o qué se entiende por estado fallido. Polémico término utilizado para calificar a un estado débil. ¿Pero qué es un estado fallido realmente? La definición de este concepto es difícil, pues fácilmente está influenciada por visiones ideológicas o está marcada no tanto por la caracterización de las catástrofes humanitarias, sino más bien por los intereses alternos, económicos y políticos, que contribuyen a su definición y clasificación. El fracaso del Estado se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales asociados con la estabilidad, como la seguridad física, instituciones políticas legítimas, administración de la economía y bienestar social en un sentido amplio. El término se usa para describir un Estado que se ha hecho ineficaz, teniendo solo un control nominal sobre su territorio en el sentido de tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, no poder hacer cumplir sus leyes debido a las altas tasas de criminalidad, a la corrupción extrema, a un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley misma y el interés general. Situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas, aunque no compitan con el Estado, y otros factores que mantienen a la población en zozobra. De acuerdo con ese estudio difundido por Foreign Policy, México está más cerca de ser un Estado fallido que en 2010, porque bajó 2 lugares con respecto a su posición en el índice de estados fallidos 2011 del Fondo por la Paz, colocándose en la categoría de advertencia, lo que significa que está en el límite de ser considerado fallido. La violencia generada por la lucha en contra del narcotráfico y crimen organizado, así como las violaciones a los derechos humanos que cometen los elementos de seguridad y la falta de aplicación de la ley, fueron los elementos que provocaron un descenso en el ranking mundial. El gobierno debe hacer más para romper el poder que mantienen los cárteles para restaurar el orden y la seguridad. A pesar de algunos avances en esta campaña, la situación continúa siendo extremadamente seria, advirtió el Fondo por la Paz, organismo internacional no gubernamental. Así entonces, si bien no podemos decir que México es hoy por hoy un Estado fallido,
sí podemos decir que falta muy poco para llegar a ese estatus y que quizás sea solo cuestión de meses para que lleguemos a ese calificativo, si es que las acciones y estrategias emprendidas por gobiernos de los 3 niveles, federal, estatal y municipal, no dan los resultados positivos que todos los mexicanos estamos esperando. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, sí habría forma de salvarnos de que nos etiqueten como estado fallido. Claro, definitivamente. Sí, suceda. Aquí significa entonces que los 3 niveles de gobierno deben funcionar de manera muy coordinada. Es decir, las autoridades que tienen a su mando las funciones policíacas deben verdaderamente trabajar de manera intensa a las 24 horas del día en una coordinación plena de respeto a los derechos humanos, plena en cuanto a la situación de su coordinación, los respetos entre cada uno de los mandos y verdaderamente poder lograr que el objetivo fundamental, que es atrapar a quienes cometen delitos, no queden impunes. Pues yo le agradezco muchísimo, la verdad que nos quedó bastante claro y bueno, la próxima semana lo esperamos con otro de esta terminología que de repente no entendemos. Licenciado, muchas gracias. Pues qué gusto saludarles, muy buenos días. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Prende un aire acondicionado LG Libero con tecnología inverter y ahorra. Presentó.